¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Cantú Vlogs. Yo soy Ana Patti. Yo soy Ana. Y el día de hoy les traemos un nuevo video de asesinos seriales. Pero no queremos comenzar sin antes, por favor, pedirles que se suscriban, le den like, compartan nuestro contenido y comenten aquí abajo porque estamos muy pendientes de todas sus sugerencias. Y bueno, sin más que agregar, ¡comenzamos! Pues el asesino serial que yo escogí es Ricardo Leiva Ramírez, también conocido como Richard Ramírez y apodado como el merodeador nocturno, el acosador nocturno o Night Stalker. Nacido en Texas, realmente es una persona que pertenecía y se crió dentro de un seno familiar pues bastante disfuncional. El padre de Richard, como lo vamos a estar mencionando a lo largo de la historia, pues era una persona pues bastante desquiciada, muy agresiva. Le propinaba tremendas golpizas y pues maltratos psicológicos también, no solamente a Richard, a sus hermanos, sino también a la madre de Richard. También se decía que cuando él consideraba que no le hacían caso a sus hijos, los encerraba y los dejaba ahí en los panteones durante toda la noche. Entonces, pues obviamente los hermanos de Richard y él, pues la infancia que estaban teniendo no le estaba dando una formación precisamente ejemplar. Aquí hay una controversia porque se dice que también tiene una influencia Richard por parte de un familiar cercano, que en algunos lados se menciona que era su tío, en otros se dice que es su primo, de nombre Miguel. Entonces ya sea su primo o su tío, pues es una persona que ha participado en la guerra de Vietnam. Pues quedaba con muchos traumas. Él regresó obviamente a tratar de integrarse a su vida normal, era casado e invita a Richard a vivir con él. Y entonces cuando estaba con él resulta ser que Miguel le presumía videos que él había grabado de cuando había estado en la guerra de Vietnam, cómo había torturado a pues prisioneros de guerra y violado a niños, a mujeres, en fin, una atrocidad. Miguel era adorador del diablo. Metió a Richard en este culto y pues todo esto fue adicional al suicidio de Miguel frente a los ojos de Richard. Fue el caldo de cultivo ideal para que la mente ya retorcida de Richard pues empezara a generar una agresividad brutal, ¿no? Que empezó a meterlo en problemas. Pasa un tiempo y entonces pues la situación se vuelve mucho más crítica porque empiezan los asesinatos entre los años de 1984 y 1985. Este chico salía entonces con su Walkman, con un cassette de una banda que es AC/DC, y la canción que le gustaba mucho pues reproducir una y otra vez es el nombre de Nightcrawler, que justamente hace alusión a un merodeador nocturno una y otra vez. Entonces él como que se sentía inspirado con la canción y él menciona que a través de esta canción el diablo le decía a quién asesinar. Pues fui a ver la letra de la canción y honestamente es extraña, habla de un merodeador nocturno, pero en ningún momento dice que pues hay que asesinar a alguien, o sea, por lo menos no dice nada expreso, ¿no? Pero bueno, él era adorador del diablo, entonces pues se puede esperar pues cualquier cosa, ¿no? Los asesinos seriales pues se dividen en dos grupos. Uno, los organizados, es decir, los que tienen pues ciertos patrones, cierto perfil de víctimas, cierta periodicidad e inclusive hasta un kit de herramientas. En el caso de Richard pertenecía al grupo de los desorganizados, donde pues nadie sabía cuándo iba a asesinar ni a quién. Entonces cualquier persona era candidato ideal pues para ser víctima de Richard. Yes. Le gustaba pues entrar a casas o lugares cuando una ventana estaba abierta, o sea, cuando había partes de las casas o de los edificios que no estaban bien aseguradas. Entonces él entraba y atacaba a familias enteras. ¿Con qué? Con lo que se encontrara.
Con lo que hubiera ahí era arma suficiente para poder pues lastimar a las personas. ¿Cuántos delitos se le conocen formalmente? 32, de los cuales son considerados 14 asesinatos y 9 violaciones, de lo que se le pudo demostrar, porque hay muchas personas que dicen que fueron muchísimo más. Lo que a mí más me llamó la atención en el caso de Richard fue que las personas que sabían que iban a morir, y eso no lo sabemos a partir de las víctimas, sino el mismo Richard en sus declaraciones decía que de las últimas partes que él hacía durante los asesinatos es que a las víctimas las obligaba a realizar oraciones donde previo a morir tenían que adorar a Satanás y entregarle su alma. Las obligaba a, en teoría, convertirse. Entonces, pues porque él quería asegurar que de pronto el día que él se fuera a tener su séquito, ¿no? De toda la gente, todas las víctimas que se fueran directamente a poblar el reino de Satán. Entonces, ¿cómo es que logran dar con Richard? Resulta ser que una mujer logra sobrevivir al ataque de Richard. Él no se da cuenta. Entonces, cuando él está huyendo de la escena del crimen, alcanza a ver cómo se va en una camioneta Toyota naranja y lo describe así, tal cual a la policía, físicamente como era Richard, que inclusive tenía los dientes afilados porque él quería parecer como un demonio, y aparte le describe la camioneta. Él corre a un barrio latino en donde intenta pues robarse un vehículo, y dos chicos, uno de 18 y 21 años, lo agarran a golpes porque le impidieron que se robara un vehículo, y entonces lo mandan al hospital. Y con las huellas dactilares y de pronto con esta información de la muchacha, logran entonces apresar a Richard el 31 de agosto de 1985. Fue llevado a juicio después de ver pues, los videos en donde él declara sin ningún tipo de remordimiento. Es más, se regordeaba de haber hecho las cosas. Do you have emotions, Richard? No comment. Porque él se consideraba a sí mismo el hijo del diablo, entonces él sentía que estaba cumpliendo su misión. Con todo esto, pues el jurado no tardó mucho en dictar sentencia. Fue sentenciado a 19 penas de muerte. Sí, yo sé, nada más le bastaba una, pero era tan atroz la situación que encontraron. Tristemente, durante su estancia en la prisión y esperando que de alguna forma se ejecutara ya es la pena de muerte, recibió muchas cartas de muchas mujeres que estaban enamoradas de él. O sea, se ganó la admiración y el respeto de muchas personas, que uno decía, bueno, pero si atrás de él fue dejando una estela de dolor, de drama, de sangre, y todavía hay gente que lo admiraba. Hubo una que estaba tan enamorada que le propuso matrimonio, él acepta y se casa estando en la prisión. Hay fotos en la red donde él se está casando con ella. Y adicionalmente había muchos jóvenes que le pedían consejos, que querían seguir sus pasos y le pedían consejos y tips de tortura. Entonces, después de ver esos casos, uno se pregunta si realmente, pues, ¿para dónde vamos, no? O sea, cómo hay gente que todavía puede aplaudir estos hechos cuando, pues, dejó familias totalmente rotas y mucho dolor y mucho drama en muchísimas personas que perdieron, pues, sus familiares, amigos, a manos de este monstruo. Pues por increíble que parezca, el 7 de junio del 2013, Richard ni siquiera llega a concretar la pena de muerte. Pasó más de 20 años esperando que se ejecutara esto y muere por una falla hepática. Y bueno, al final él consideraba que había mucho mal entre la gente y que no necesariamente él lo hacía, sino que al contrario, él estaba haciendo una labor social de eliminar cosas extrañas y raras y malas de este mundo. ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Yo seré vengado, Satán está entre nosotros. De hecho, según recuerdo, que una de las características con la que lo apresaron fue porque tenía halitosis.
Así que es. tenía, que fue como que lo más descriptivo y que tenía, no sé si eran escarcificaciones o eran tatuajes en las manos de pentagramas. En la mano izquierda Ajá. tenía un pentagrama. Ajá, de eso me acuerdo mucho. O sea, fueron como que 2 puntos específicos que los ayudaron a apresarlo. Que porque la policía decía, es que es un latino cualquiera. Y que me acuerdo que la víctima decía como que, ¿cómo va a ser un latino cualquiera si te estoy dando como que lo más específico? Y gracias a esas 2 señales me acuerdo que lo pudieron apresar. Caso muy extremo, muy conocido y bastante frustrante. Déjenos saber ustedes qué piensan al respecto. Bueno, yo les voy a hablar de quien sería considerada la primera mujer asesina serial por parte de la FBI. Su nombre era Eileen Carol Wuornos. De hecho, ella nació el 29 de febrero de 1956 en Estados Unidos. Y desde su infancia comienza una vida pues bastante trágica. Sus papás eran realmente muy jóvenes. Su mamá la tuvo a la edad de 18 años y su papá tenía 23. De hecho, ella solo se llevaba bien como con su hermano. Lamentablemente sus papás se divorcian cuando ella tiene solo 5 años. El papá desaparece de la vida de Eileen hasta que vuelve a aparecer como a los 12 años y la violenta. De hecho, la agrede físicamente porque le recuerda mucho a la mamá. Y Eileen desde ahí empieza como a tener cierta como recelo hacia los hombres en general. Simplemente confía en su hermano y de ahí en fuera pues no puede establecer como que un vínculo cercano con ningún tipo de hombre. Eileen fue abandonada a los 14 años por su mamá, dejando a sus abuelos a cargo de su hermano y pues de ella. Realmente esto pues la marcó bastante. Su abuelo abusó de ella varias veces de manera sexual. Lamentablemente Eileen lo vio como una forma de obtener favores, porque ella se empezó a prostituir a los 15 años, realmente siendo una niña todavía. Estuvo en la cárcel a los 20 años, realmente siendo pues muy chica, y estuvo ahí aproximadamente 3 años. Ahí conocería a quien sería como que la única amiga que ella tiene, que se llamaba Tatiana. Se volvieron muy amigas y Eileen se dio cuenta de que pues ella realmente era lesbiana. Eileen sale después de la cárcel después de 3 años y conoce a una mesera que sería pues su pareja hasta el final de sus días, y el nombre de la chica era Tyra Moore, quien eventualmente sería el testigo principal, quien acusaría a Eileen de los asesinatos. Esta chica mató a 7 personas, todos fueron hombres y todos fueron, o ella decía que eran en defensa propia. Su primer asesinato fue Richard Mallory. Richard básicamente era una persona muy oscura. De hecho, era una persona que había cometido crímenes a lo largo de toda su vida y se topa con Eileen en una noche desafortunada para los dos. Ella era considerada la asesina del autostop, que es pues básicamente parar carros que pasan en carretera, y Eileen comenta que pues ella estaba en el carro de Richard, estaba esperando que él le pagara los servicios que habían tenido, y que cuando Richard se acercó él tenía un arma. Dice Eileen que no recordaba completamente cómo fue que ella pudo quitarle el arma a Richard en un momento de distracción y lo asesinó. Le da 6 balazos. Se deshizo del cuerpo tirándolo a un basurero. El carro lo abandonó, se quedó con algunas pertenencias de Richard. Ella fue a empeñar unas cosas, y en Estados Unidos en esos años, en los 90s, era muy común que te pedían huellas dactilares cuando ibas a empeñar, porque había muchas cuestiones pues robadas. Dio sus huellas dactilares, lo que fue como que una cadena de malas decisiones que empezó pues con esto. Hizo lo que probablemente sería el movimiento más importante para su captura posteriormente. Ella llega a casa, le cuenta a Tyra lo que pasó, y Tyra, lejos de juzgarla, le dice que está bien, que la va a apoyar y que no va a pasar nada, que todo va a estar bien. Y a lo largo de un aproximadamente como de 2 años, Eileen no comete ningún otro tipo de crimen. Era como muy extraña la forma en la que ella decidía matar a alguien. Las víctimas de sus asesinatos eran muy similares a su abuelo, entonces mucha gente ha hecho como estudios psicológicos de que pues probablemente lo haya hecho como en un tema no solo como de defensa propia, sino como también de una venganza pues un poco arraigada.
El día que Tyra y Aileen pelean, realmente fue por una cuestión de dinero y a Tyra se le hizo, pues de alguna manera fácil querer ayudar a Aileen a dejar las drogas y el alcohol, acusándola con la policía del primer asesinato. Y simplemente con esa confesión el mundo de Aileen cambió completamente. Se la llevan presa y empiezan a descubrir que varios asesinatos a lo largo de un año eran culpa de ella. Empezaron a recopilar huellas dactilares y pues ya Aileen simplemente pues no tenía manera de defenderse. Aileen básicamente no le permitieron tener un juez durante sus primeras confesiones, lo cual hizo que pudieran grabarla. De hecho, en internet se encuentran las entrevistas donde ella está hablando con un temple muy muy fuerte, o sea, jamás se rompe, jamás llora, y simplemente dice que es que todo lo hice siempre en defensa propia. Prepared. I'm prepared. I'm all right with it. But like I said, remember, let them know that I know that the cops knew who I was after Richard Mallory died. I left prints everywhere and they covered it up. Y por más que pues su abogado trató como de que le dieran cadena perpetua, pero pues le perdonaran la vida, no se logró. Realmente fue un juicio muy rápido y la ejecutaron el 15 de octubre del 2002 con la inyección letal. Hay una grabación previa donde le están comentando a Aileen cuál va a ser su condena y ella sonríe y simplemente dice: volveré el día que vuelva Jesús. But you're okay now. I'm okay. God is going to be there. Jesus Christ is going to be there. All the angels and everything. A la fecha hay varias películas y series y demás que pues analizan un poco más allá los motivos y qué hubiese pasado si Aileen hubiera cometido ese tipo de asesinatos hoy en día, que las leyes pues son bastante diferentes, y si hubieran logrado pues no condenarla a muerte. ¿Y tú qué crees? ¿Que sí realmente era culpable? Por cómo desarrolló las cosas, siento que el primer asesinato que comete sí fue en defensa propia, pero siento que lo demás ya nada más fue como una justificación, porque a lo largo de toda su vida dice que fueron más de 1000 personas con las que ella recuerda haber estado, y que hayan sido como que contadas 7 personas como con rasgos tan similares es como extraño, es como muy puntual. Déjenos saber sus comentarios, ¿qué piensan de este caso? Ya hemos llegado lamentablemente al final de este video, pero esperamos que les haya gustado muchísimo, igual que a nosotras. Y no queremos irnos sin antes pedirles que por favor se suscriban, que nos regalen un like, que compartan nuestro video para que esta comunidad siga creciendo. Esto fue Tattoo Vlogs y nos vemos. Bye.